Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. No nos cansemos de adorar, no nos cansemos de subir ante su presencia con nuestra alabanza. Bendito sea el nombre tuyo, Señor. Le voy a invitar a que muy contentos tomemos la palabra de Dios en nuestras manos y vayamos al libro de Números, capítulo 21. Dios le pague al Ministerio de Alabanza. Dios los bendiga. Le voy a invitar a que leamos del verso 1 al verso 9. El pueblo de Dios dice amén. Libro de Números, capítulo 21, del verso 1 en adelante, dice de la siguiente manera: Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Le voy a invitar a que, así como estamos, levante su mano derecha hacia este altar y presentemos la palabra de Dios en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo y Dios eterno, en este momento, Señor, presentamos tu palabra, Señor. Señor, la palabra que tú tienes para nuestro corazón, Señor, que tú tienes para tu pueblo, Señor. Dásnosla hoy, Señor. Permite, Señor, que esa palabra, Señor, penetre, Señor, hasta las fibras más íntimas de nuestro corazón, Señor. Permítenos, Señor, que podamos ser edificados, Señor, a través de ella, Señor. Y también permite, Señor, que esta palabra tenga su fruto, Señor, en su tiempo, Señor, según tu promesa, Señor. Señor, hoy, Señor, en esta tarde, Señor, estamos aquí reunidos, Señor, para darte la honra, la gloria, la alabanza, Señor, el reconocimiento, Señor, que solamente tú mereces, Padre. Te pedimos que quites toda piedra de tropiezo, Señor, todo muro fortificado, Señor, que el enemigo quiere en ocasiones construir, hoy se derrumba, Señor, porque tu palabra, porque tu presencia, porque tu espíritu, Señor, se moverá con poder, Señor, en medio de tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Jesús. Gracias, Padre Santo. Le voy a invitar a que muy contentos tomemos nuestro lugar. Me siento en esta tarde muy contento, me siento privilegiado del gran privilegio que tengo. Y en estos días he pensado muchas cosas acerca de lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas, de la manera en que el Señor nos llamó y de la manera en que el Señor nos permite servirle en su obra. Hace no mucho tiempo el Señor nos dio la oportunidad de llegar a esta congregación, una congregación hermosa que uno de alguna manera desconocía, no conocía a las personas que llegaban a este lugar para adorar al Señor, pero sin duda uno sabía que había algo especial, sabía que había algo que no se podía encontrar en cualquier parte, y es que donde el pueblo de Dios está alabando, está bendiciendo, está dándole la honra a quien honra merece, realmente se mueve un poder sobrenatural sobre las personas que están en ese momento alabando y bendiciendo. Y cuando llegamos en ese entonces había
hermanos que algunos se encuentran en este lugar y otros por una u otra razón han sido movidos por el poder de Dios y están ejerciendo sus ministerios en otros lugares. Pero el Señor nos llamó a este lugar y le doy gracias al Señor porque nos permite trabajar en este lugar. Me siento una persona bendecida de parte de Dios y sé que el Señor es el que nos ha dado la oportunidad y cada día nos permite ese privilegio. Recuerdo que cuando recién empecé a trabajar en lo que era las cosas del ministerio, las actividades del ministerio, hubo un hombre que el Señor lo usó para llamarme. Yo recuerdo que iba saliendo por esta puerta, el templo estaba en otras condiciones, hacíamos solamente el servicio del día domingo en este lugar y el día viernes teníamos el servicio en el otro templo. Y recuerdo que iba saliendo cuando se acercó un ministro de aquí de la iglesia que estaba encargado de las ayudas ministeriales, nuestro hermano Abel Hinojosa. Y a lo mejor nuestro hermano no lo sepa, hermano, pero siempre le voy a tener un gran agradecimiento, hermano, porque el Señor lo usó para llamarme, para de alguna manera poder trabajar en las cosas del Señor. Y cuando el Señor me da esa oportunidad y empiezo de alguna manera a trabajar en lo que es el servicio del Señor como ayuda ministerial, y empiezo de alguna manera a ver la manera en que se desarrollaba lo que era el ministerio, de alguna manera me lleno de un sentir en el cual yo quería ser como eran muchos de los hombres que estaban en este lugar y que predicaban y que compartían de su palabra. Una familia que siempre nos apoyó en lo que estábamos haciendo fueron los hermanos Jesús Angulo, nuestra hermana Rosa, y de una u otra manera siempre estuvieron ellos también. Yo iba a la célula con ellos, compartían de la palabra de Dios y el Señor fue abriendo el espacio para que pudiéramos llegar a caminar conforme a lo que el Señor quería. Y hoy en día, gracias a Dios, le agradezco, así como ellos, muchos otros hermanos que quizás tendría que pasar toda la tarde para mencionarlos, pero que han sido hombres que han forjado, que han compartido, que nos han ayudado y que nos han dado un poco de lo que son ellos en sí, en su ser. Hoy quisiera compartirles un tema que se llama desiertos de bendición. La palabra de Dios habla en esta parte de lo que acabamos de leer. Nos habla de un pueblo que estaba en cautiverio. Dice la palabra de Dios que se encontraban en medio de los egipcios. Y dice que era un lugar de abundancia. Prácticamente en aquel entonces Egipto era un lugar que tenía abundancia. Era una ciudad fuerte dentro de todo lo que era el territorio circunvecino. Los egipcios eran hombres que tenían un gran poderío. Eran prácticamente una gran potencia como nación. Y como eran una gran potencia como nación, prácticamente ellos tenían muchas cosas, tenían mucho producto, muchas cosechas, tenían grandes construcciones, grandes edificaciones, grandes proyectos. Y las personas que vivían ahí, aunque vivieran esclavizadas, pues también gozaban de ciertos privilegios. Eran esclavos, pero eran esclavos en un lugar donde había abundancia. Y dice la palabra del Señor que los egipcios empezaron a poner más fuerte su mano sobre el pueblo hebreo. Y dice que el Señor escuchó el clamor del pueblo. Y sabemos, conforme dice la palabra de Dios, que el Señor decide levantar un libertador. Y ese libertador fue Moisés. Dice la palabra de Dios que toma a Moisés, lo liberta de lo que es la mano de los egipcios. Pasan lo que viene siendo el Mar Rojo, pero cuando pasan el Mar Rojo, dice que por ahí, dice que hay un cántico que canta por ahí María, en otras versiones dice que Miriam, pero está hablando de la hermana de Aarón. Y dice que por ahí hay un cántico porque hay un himno de victoria que se canta porque habían salido de mano de los egipcios. Pero una vez que se encuentran caminando en el desierto, cuando las personas caminan por desiertos, empiezan a encontrar circunstancias que parece que son inhumanas.
Y dice por ahí que empiezan de alguna manera a pensar lo que tenían antes de salir al desierto, antes de ser libertados, y empiezan a ver una comparación de lo que tenían antes y de lo que tenían ahora. Anteriormente tenían mucha abundancia quizás podían ver los sueños de otros hombres, los anhelos de otros hombres, quizás los proyectos de otros hombres, y podían ver cómo aquellos hombres se desarrollaban y veían que tenían abundancia, y ellos deseaban quizá aquellos productos que aquellos hombres lucían, que aquellos hombres podían obtener, que aquellos hombres podían adquirir, pero ellos eran solamente parte de un proyecto de alguien más. Dice la palabra de Dios que esa era la circunstancia que pasa con Israel. Una vez que están en el desierto, empiezan a seguir a su líder, pero llega el momento en que cuando se camina por el desierto, en ocasiones parece que el desierto es prácticamente sin que se pueda atravesar. Y en el desierto abundan muchas cosas que son inhóspitas. El desierto no es un lugar muy hospitalable, no es un lugar donde alguien pueda llegar y pueda descansar y pueda decir que es el mejor lugar para pasar el día, para pasar la noche. Y el pueblo hebreo parece que empieza a ver más las situaciones que estaba aconteciendo que la bendición que tenían. Y es que muchas de las veces cuando vamos caminando, en ocasiones vamos caminando y vamos viendo todo lo que se nos atraviesa, los problemas, las dificultades, las circunstancias, y en ocasiones esos problemas, esas dificultades pueden hacer que nosotros nos sintamos cansados, que nos sintamos débiles, que sintamos que lo que estamos viviendo es algo que quizá jamás vamos a poder salir del medio de ello. Esa era la situación que estaba viviendo el pueblo hebreo. Y dice que el pueblo hebreo empieza de alguna manera a quejarse en contra de la persona que los había tomado como libertador, del hombre que era el líder en ese momento, y empiezan a vociferar de lo que este hombre estaba haciendo con ellos. De alguna manera empiezan a decirle: ¿para qué nos has traído aquí? ¿Para qué nos has traído en medio del desierto? Para dejarnos morir de sed, para dejarnos morir de hambre. Estábamos mejor allá con los egipcios, allá había abundancia de pan, había abundancia de carne, había abundancia quizás de otras cosas que aquí carecemos. Quizás teníamos cobijas con que acobijarnos, quizás teníamos una casa, quizás no era la mejor casa, pero teníamos una casa. Y había muchas cosas que quizás las personas hubieran podido pensar que eran mejores que lo que estaba viviendo. Y dice la palabra de Dios que empiezan a quejarse, y no solamente se quejan del líder. Dice que llega el momento en que se quejan también del Señor. Y empieza a darse una situación de desgaste, donde las personas se sienten decepcionadas, donde las personas se sienten sin aliento, cansadas, agotadas. Y dice por ahí que en esa circunstancia en la que ellos estaban, dice que el Señor, así como en una ocasión escuchó el clamor del pueblo por estar mejor, por querer una mejor vida, por querer tener sus propios sueños, por querer tener sus propios proyectos, por querer ser una nación independiente como se lo habían prometido a sus padres, dice que el Señor escucha las quejas que habían subido delante del Señor. Y dice que en ese momento empiezan a surgir víboras del medio del desierto. Y dice que las víboras que antes no estaban ahí, ahora empiezan a surgir a raíz de lo que estaba aconteciendo. Y empieza a haber gran lamentación, porque muchas de estas víboras empiezan a morder a los israelitas, a los hebreos. Y empieza a haber un estado de mortandad. Empieza a haber un estado de lamentación. Fíjese bien, parecía que las cosas estaban mal, pero las cosas empiezan a poner peor. Las cosas empiezan, parece, a salirse del control de estos hombres. Dice que en esa circunstancia, en ese momento, el pueblo de Dios se acuerdan de que tienen un líder, de que tienen a una persona que los representa, de que tienen a un hombre que dice la palabra de Dios, que este hombre hablaba como quien habla con su compañero, así lo dice la palabra de Dios. Y se acuerdan que ese hombre puede acercarse a Dios y puede tener una relación para intermediar algo bueno por ellos. Y dice que en ese momento van con Moisés y le dicen: ¿sabes una cosa, Moisés? Nosotros sabemos que nos hemos equivocado y que hemos pecado porque hemos hablado en contra tuya.
nuestras quejas, nuestras lamentaciones, lo que dijimos. Yo sé que está mal, sabemos que nos hemos equivocado, pero necesitamos que hagas algo. Interven, porque está pasando muerte en medio de nuestro pueblo. Nuestros seres amados están muriendo, las serpientes están llegando y están mordiendo a aquellos que nosotros amamos. Y entonces dice que Moisés va delante del Señor y interviene por ellos, y dice que el Señor le dice que va a ser una serpiente. Dice que Moisés toma la instrucción y empieza a trabajar con una serpiente, y nos habla de la serpiente, pero de la serpiente nos da una explicación un poco clara. Nos dice que utiliza un metal, y el metal que utiliza no es un metal que sea un metal que a muchos les guste, que sea muy atractivo, que sea muy cotizado. Era un metal común, era bronce, era un metal que ciertamente le iba a dar el aspecto dorado, pero cuando pensamos en metales que deslumbren por lo dorado, cualquiera de nosotros pudiéramos pensar en el oro. Pero dice la palabra de Dios que toma lo que es el bronce, y dice que empieza a darle forma a lo que viene siendo una serpiente. Quizás de los mismos hombres que había ahí, que eran buenos para fundir lo que eran los metales, quizás se apoyó con ellos, o quizás tomó a hombres que sabían trabajar lo que eran las herramientas para darle la figura que se necesitaba, que representara la serpiente que estaba mordiendo a los ciudadanos. Y dice la palabra de Dios que una vez que la tiene, dice que levanta un asta y pone la serpiente. Y entonces les dice al pueblo: todo aquel que ha sido mordido por una serpiente, por una víbora, aquel que voltee a ver el símbolo de la serpiente en donde está levantado a través del asta, no morirá, sino que vivirá. Y entonces parece que lo que estaba aconteciendo, parece que empieza a tener un orden, parece que empieza a tener un control, parece que la gente empieza a saber que había un alivio, que había una medicina, que había algo que podía ayudarles en medio de su problema y en medio de su dificultad. Muchas de las veces cuando nosotros nos encontramos caminando a través de la vida, muchas de las veces vamos a ir caminando y vamos a tener problemas y vamos a tener dificultades. Cuando nosotros caminamos a través de desiertos, en ocasiones nos vamos a encontrar quizás con piedras, quizás con arenales, quizás con situaciones donde nuestro calzado se va a agotar, donde vamos a sentir el cansancio sobre nuestras piernas, sobre nuestra espalda, sobre nuestra cabeza, donde nuestra vista muchas de las veces se va a ver limitada, donde en ocasiones vamos a sentir que va a acabar con nosotros el desierto. Y muchas de las veces quizás vamos a sentir que flaqueamos y que caemos. Aquí en donde nosotros vivimos es una zona desértica, pero hay cosas muy atractivas dentro de lo que viene siendo el desierto. Cuando nosotros nos adentramos hacia la Salada, hay una parte que le llaman Valle de Guadalupe, el Cañón de Guadalupe. Y en el Cañón de Guadalupe, que está en el centro del desierto, hay palmeras y hay aguas termales en medio del desierto. Si se adentra de la Salada alrededor como de unos 20 kilómetros, va a encontrar una de las oliveras más productivas de lo que es Baja California. Lugares que en ocasiones desconocemos, pero que se pueden dar en ese tipo de condiciones, en ese tipo de lugares. El pueblo de Dios se encontraba en medio de estas circunstancias, se encontraba en medio de esta aflicción. Ellos lo veían como algo lamentable, como algo malo. Parecía que las cosas estaban en contra de ellos, pero acontecía algo que se les estaba olvidando en medio de lo que estaba aconteciendo. Se encontraban en el desierto, pero la presencia de Dios iba con ellos, cuidándolos, guardándolos, protegiéndolos. Bendito es el nombre del Señor. Quizás había momentos donde sus rodillas flaqueaban, donde temblaban, donde parecía que se
iban a detener, donde no alcanzaban a visualizar hacia dónde se dirigían, pero la presencia de Dios estaba guardándolos de las especies que podían llegar y que podían matarlos, que podían quizás hacer grandes estragos. Quizás ellos no veían, pero había bestias del campo que podían llegar y podían arrasar con sus hijos, pero el Señor guardaba de ellos en cada momento, de día y de noche, dice la palabra de Dios. En la noche separaba lo que era una columna de fuego y estaba salvaguardando el campamento de los israelitas. Dice que de día la nube iba sobre de ellos, protegiéndolo del calor. Iba prácticamente un pueblo protegido por la mano del Señor, y en ocasiones no se daban cuenta. Había habido un pueblo que los quería destruir. Los cananeos estaban al acecho, sabían que iban a pasar por ahí los israelitas y estaban al acecho para poder destruirlos. Y dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios rogó al Señor para que se los entregaran en su mano. Y dice que en ese momento el Señor escuchó la oración de los israelitas y dice que se los entregó en su mano. Y no solamente mataron a los hombres, sino que las ciudades vino a ser prácticamente ruina, porque los israelitas tenían un Dios de poder, de autoridad, un Dios que estaba al pendiente de ellos, un Dios que no se dormía, un Dios que los protegía, un Dios que veía y sabía el caminar de ellos, que sabía hacia dónde los iba a dirigir, que sabía hacia dónde los iba a llevar. Él sabía que los iba a llevar a un lugar donde manaba leche y miel. Pero en ocasiones en el caminar por el desierto parece que nuestras piernas se han detenido, se han cansado, se han agotado, y en ocasiones pensamos más en donde vamos caminando, en donde vamos pisando. Vemos las piedras aquí a lo cerca, pero no vemos hacia donde el Señor nos quiere llevar, y nos lamentamos y nos quejamos y pensamos que los problemas no pasarán. Llega la enfermedad, llega el desánimo, llega el cansancio, llega el agotamiento, y parece que eso nos va a atrapar y nos va a detener en un lugar, pero se nos olvida que hay alguien que ya planeó la ruta para llevarnos a un lugar seguro. Se nos olvida que tenemos un Dios que es un Dios de propósito, que es un Dios de poder, que es un Dios que cuida de su pueblo, que es un Dios que está atento a tu necesidad y que está atento a la mía. Y de repente yo me siento frágil y me siento pequeño, y en ocasiones quiero detenerme y quiero flaquear y quiero hacer que las cosas pasen por mis propias fuerzas. Oh, yo quiero decirte, hermano, amigo, que te encuentres en este lugar, con tus fuerzas vas a llegar a lugares cortos, con tus fuerzas vas a llegar a lugares limitados, pero si tú te agarras de Dios, si tú confías en el Dios de la bendición, yo quiero decirte que te llevará sobre la cima y te hará volar como las águilas, y podrás ver cosas que jamás imaginaste. Tus generaciones podrán ver la bendición de una manera sobrenatural, solamente si tú te confías de la mano del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Eso era lo que estaba aconteciendo, eso era lo que estaba pasando. Pero fíjese lo que empieza a ocurrir. Empieza a llegar la muerte, y cuando llega la muerte a algún lugar, hasta el más fuerte empieza a sentirse débil. Cuando llegan las cosas que se salen del control del hombre, parece que el hombre que estaba firme empieza a titubear si no tiene al Señor de su lado. Ciudades poderosas. Mucha gente dice que quieren aprender, por ejemplo, de la sociedad japonesa, porque es una ciudad muy desarrollada, con mucha capacidad, con muchos valores. Pero cuando entró el tsunami en Japón, esa ciudad poderosa, esa ciudad bien capacitada, el mar hizo que se titubearan, hizo que voltearan a ver qué era lo que estaba aconteciendo. El mar hizo que muchas edificaciones bien estructuradas se derrumbaran, solamente porque el mar se salió del control de donde debería de estar. Y cuando llega la muerte a algún lugar, cuando llega la enfermedad, cuando llegan las cosas que nosotros sabemos que nosotros no tenemos ningún dominio, entonces sabemos que hay un Creador. Entonces sabemos que hay alguien más grande que la naturaleza. Entonces sabemos que hay alguien más grande que nuestro propio ser. Y en ese entonces los israelitas tuvieron que reconocer que ellos no iban a poder detener la mortandad en medio de lo que estaba pasando. Y entonces el Señor manda hacer lo que viene siendo una serpiente. Había personas que habían sido mordidos por la serpiente. Pero en ocasiones no es el que está en la medicina para tu vida, amigo que nos acompañas. En ocasiones no es suficiente que la medicina para tus problemas la puedas tener a la mano. En muchas ocasiones
tiene que ir más allá con una decisión tuya, con tu voluntad. La serpiente estaba levantada para todo aquel que estaba próximo a la muerte, y aquel que estaba dispuesto a humillar a sí mismo, a someterte, a decir que ciertamente tú no tenías el control de las cosas y tenías que humillarte, no porque los demás te lo pidieran, sino porque era una necesidad que tenía cada persona. Aquel hombre que dentro de sí tenía que flaquear en medio de su orgullo y en medio de lo que él era como ser, y volteaba a ver lo que era la serpiente de un material que no era el mejor material, hecha con un material quizás a causa de marro, a causa de martillo, a causa de estarle dando forma a través de diferentes objetos para que simulara la figura de una serpiente. Quizás no era la serpiente más bella, quizás no era el mejor ejemplo de cómo debería ser una serpiente, pero era una serpiente que simbolizaba que todo aquel que volteara a verla era ejercer la fe en que había un Dios que los podía restaurar, era ejercer la fe de que había un Dios que podía hacer que la enfermedad se sometiera, era el reconocer que solamente Dios podía traer la sanidad ante su pueblo, era para que ellos vieran que ciertamente el problema puede ser que te limite, el problema puede ser que haga que te detengas, el problema puede hacer que te sientas pequeño, pero los problemas con Dios son diferentes. Cuando tú vas con Dios caminando, Dios te lleva sobre las piñas, Dios te lleva sobre las piedras, Dios te lleva sobre los arbustos, Dios te lleva sobre las limitaciones del hombre y te hace pasar del otro lado, porque Dios está contigo en medio de lo que estás pasando. Y en ese momento, cuando estaba pasando la circunstancia, cuando estaba pasando el problema, hubo hombres que reconocieron aquel mover, hubo hombres que reconocieron que había una serpiente que había sido levantada para que hubiera vida en medio del desierto. Y yo quiero decirle a las personas que nos acompañan hoy que esa serpiente solamente era la motivación para que la gente ejerciera su fe. No era la serpiente la que sanaba, porque en ocasiones, inclusive en el libro de Reyes, dice que el rey Ezequías mandó destruir esa serpiente que se había levantado para que no fuera a ser idolatrada, porque no son los símbolos, no son las cosas, obra del hombre, lo que nosotros sabemos que restaura y que sana. Es Dios mismo actuando, es Dios mismo guardando de nosotros, es Dios mismo cuidándonos, protegiéndonos, llevándonos hacia donde el Señor quiere encaminarnos. Y eso era lo que estaba aconteciendo en aquel entonces. En ocasiones nos dejamos llevar por las circunstancias, por los problemas, por lo que estamos pasando en este momento, y se nos olvida que nosotros tenemos un propósito diferente. Se nos olvida que nosotros estamos de paso en lo que viene siendo la tierra, en lo que viene siendo este lugar. Y quisiera compartirles sobre la palabra de Dios. Quisiera comentarle acerca de lo que hizo Dios. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Fíjese bien lo que dice: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Quisiera leerle otra cita, y dice así la palabra de Dios. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Me llama la atención porque los israelitas siempre fue un pueblo que el Señor, si algo resaltó dentro de las cosas que tenían ellos como su pueblo, algo que señalaba era que era de duro cerviz, que le costaba mucho poder doblegarse.
Cervix tiene que ver con las cervicales, con las 7 cervicales que nosotros tenemos en lo que es la columna vertebral, y que prácticamente de ellas depende el que el ser humano pueda doblar su cabeza. Y cuando una persona tiene rígida lo que viene siendo esas 7 cervicales, la persona difícilmente puede inclinar su cabeza hacia enfrente y difícilmente puede postrarse. Y aquí la palabra de Dios nos habla en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, nos habla y nos da un ejemplo, y nos habla de Dios, y nos habla de la manera en que nosotros como hijos suyos tenemos que humillarnos a nosotros mismos, no porque los demás vayan a tener una ganancia. Fíjese bien, porque cuando nosotros nos humillamos a nosotros mismos es porque nosotros voluntariamente estamos reconociendo que hay un Dios sobre todas las cosas y que es más grande que nosotros y que lo que nosotros pudiéramos llegar a tener. Cuando nosotros nos humillamos a nosotros mismos, es una decisión que usted tiene y es una decisión que yo tengo. No me estoy humillando, ni nadie me está humillando, ni está pasando por encima de mí. Yo decido de mí mismo poner mi vida al servicio. Yo decido por mí mismo hacerme menor para que alguien más crezca. Yo decido de mí mismo poner mi servicio, poner lo que soy, lo que me he preparado, lo que no me he preparado, lo poquito que tengo, lo mucho que tengo, lo decido poner al servicio para que las cosas sigan caminando, para que las cosas mejoren, para que el proyecto de Dios en mi vida se cumpla de una manera fuerte, de una manera convincente, de una manera con poder. Y dice la palabra de Dios que Dios no se aferró a ser Dios. Lo hubiera podido hacer, pero dice que se despojó de eso. Y dice la palabra de Dios que desde que empieza, fíjese bien, el nacimiento de Jesús empieza cuando hay una persecución, porque sabían que iban a ser el Mesías. Y en medio de la persecución, los padres tuvieron que ver cómo hacerle para que pudiera nacer el niño. Nace el niño, pero una vez que nace el niño, no nace en un lugar donde tuviera abundancia, donde tuviera quizás las mejores cosas. Dice la palabra de Dios que fue en un pesebre, en un lugar donde se daba quizás la crianza de animales, de ganado. Y dice que en ese lugar fue donde nació. No nació en un castillo, no nació en un palacio, no nació en una casa de un faraón. No, nació en un lugar humilde, porque decidió ser humilde desde un principio. Dice la palabra de Dios que vivió como vivió cualquier otro hombre. Dice que fue hecho de carne como somos nosotros. Fíjese bien, porque cuando hablamos de Jesús, la representación de la serpiente en el Antiguo Testamento, aquella que fue generada con lo que era bronce, tuvo que haber sido de bronce, porque tenía que ser un metal que cualquiera pudiera obtener, que cualquiera pudiera tener en su casa, que cualquiera pudiera echar mano. No se necesitaba un metal que fuera el mejor, no se necesitaba lo que era un oro de 24 quilates, un oro puro, un oro que se pudiera quebrar, un oro que se pudiera fracturar. No un oro que fuera el mejor de entre los del pueblo de Israel. No, tenía que ser a través de un metal que fuera sencillo. Tenía que ser de un material que se considerara impuro. Tenía que ser de un material que los demás lo vieran y que no le encontraran quizás un tipo de atractivo. Porque la palabra de Dios dice que cuando el Señor Jesucristo vino, dice que nadie le encontró atractivo. Dice la palabra de Dios que pasó como si fuera cualquier otro hombre. Y la serpiente tenía que ser de un material parecido, que no fuera atractivo para los demás, que no fuera algo que diera de alguna manera un gran valor. Pero esa serpiente levantada en medio del desierto trajo la sanidad para todo un pueblo. Bendito es el nombre del Señor. El cuerpo del Señor Jesucristo, hecho de huesos y de carnes como el de nosotros, levantado en el asta de la cruz. Bendito es el nombre del Señor. Sigue dando vida para el mundo entero. No se limitó a un pueblo, no se limitó a una nación, no se limitó a una ciudad. El Señor Jesucristo se levantó como la serpiente en medio del desierto y vino a traer vida al mundo entero. Internacionalmente la gente reconoce que hubo un hombre que murió en un madero. Bendito es el nombre del Señor. Se habla de hombres que murieron, se habla de hombres que de alguna manera la gente los ha venerado. Consideran que tienen mucha sabiduría en la manera en que pensaron, pero
Solamente se le habla de uno que murió en un madero y que hoy en día sigue transformando vidas, y que hoy en día sigue sanando al enfermo, y que hoy en día siguen encontrando esperanza en Él, y que hoy en día Él sigue fluyendo con aguas de ríos de agua viva. Bendito es el nombre del Señor. Hoy en día solamente hay uno del cual fluyen ríos de agua viva para el mundo entero. Hecho semejante a los hombres, hecho como de cualquier otro material. No era que viniera como una divinidad, como se presentaban los ángeles. Cuando se presentaban los ángeles, dice que los hombres que los veían querían atenderlos de una manera diferente. Sabían, los conocían, su aspecto era diferente. Pero cuando nació el Señor Jesucristo, hubo muchos que dudaron que ese fuera a ser el que trajera la redención para el mundo entero. Vivió en una casa por 30 años, como vivía cualquier hombre, en una vivienda quizás que no tenía grandes lujos, que había escasez. Empieza a ejercer su ministerio y la gente empieza a verlo de una manera diferente. Empiezan a traer controversia acerca de su personalidad. Empieza a crecer en su ministerio. La gente empieza a ver que tenía algo especial. Empieza a cumplir lo que había dicho en lo que era el Antiguo Testamento. Les empieza a leer acerca del libro de Isaías y los hombres empiezan a preguntarse de quién se decían esas cosas. Empieza a ver a Natanael y le empieza a cumplir lo que había dicho Jacob acerca de la escalera que veía que bajaban y subían ángeles. Empieza a caminar y las cosas empiezan a cumplir de lo que ya estaba escrito. Pero Jesús, nuestro Señor, vino a enseñarnos cómo humillarnos a nosotros mismos, cómo ser pequeños aun cuando Él era grande, cómo ser pequeños en medio de una sociedad que siempre está anhelando sobresalir de entre los demás. Y dice la palabra de Dios que en una ocasión está en una reunión y dice que por ahí se acerca la madre de uno de sus discípulos, bueno, de dos de sus discípulos, y empieza a decirle que se los puede poner en un lugar especial, el uno a la izquierda y el otro a su derecha. Y entonces el Señor le dice: ¿sabe una cosa? Eso no me confiere a mí, eso yo no lo puedo asegurar. El que quiere ser grande en el reino de Dios tiene que ser pequeño aquí. Pero acontece que eso no nada más se queda ahí. Los discípulos empiezan a tener ciertas discrepancias y empiezan a decir: ¿quién será el que es mejor de entre nosotros? ¿A quién Jesús ama más? ¿A quién nos ve diferente? Y empiezan ellos a discutir, empiezan ellos a pelear, empiezan ellos a querer saber quién era el que estaba más cercano del Señor. Y entonces Jesús parece que en ese momento se lamenta de lo que está pasando y dice: ¿cuándo van a entender? ¿Cuándo van a saber que es necesario que sean humildes, que se humillen? Y entonces dice que el Señor, el Maestro, dice que toma lo que viene siendo su túnica, dice que toma su manto y dice que le amarra lo que viene siendo su cintura, y entonces va por una toalla y le dice: a ver, vengan para acá, siéntense aquí, porque voy a empezarle a lavar los pies. Maestro, tú no puedes hacer eso. ¿Cómo tú vas a lavar nuestros pies? Oh, es que ustedes no entienden que necesitan ser pequeños, es que ustedes no entienden que necesitan ser humildes, es que ustedes no entienden que es necesario que mengüen para que puedan crecer. Es que ustedes no han entendido que ciertamente cuando tú menguas, entonces creces al servicio de Dios. Y en ocasiones batallamos para someternos a nosotros mismos. Fíjese bien, en ocasiones no hacemos las cosas porque creemos que cuando yo me someto, entonces yo estoy cediendo ante los demás. Por eso es importante que aprendamos a humillarnos a sí mismos. Es diferente cuando una persona te quiere humillar. Es diferente cuando una persona quiere pasar por encima de ti. Es diferente cuando una persona te quiere menospreciar lo que tú eres. Y en ocasiones nosotros creemos que si cedemos, entonces la gente va a pensar que somos pequeños. Entonces la gente me va a mirar de una manera diferente. En las cosas del Señor son diferentes. En las cosas del Señor sabemos que cuando yo me humillo, busco ser más parecido al molde que me dejó, al modelo que tengo que llegar, al modelo por el que me estoy esforzando. Eso lo hizo el Maestro, eso lo tengo que hacer yo. Tengo que ser pequeño. ¿Qué tiene que los demás piensen? Que estoy cediendo. Y si yo cedo de una manera consciente, entonces voy a permitir que otros crezcan.
que otros se fortalezcan, que otros sean personas más fuertes, que fortalezcan su ministerio, que fortalezcan el don, que fortalezcan su llamado. Pero en ocasiones, cuando no entendemos eso, nos comportamos de una manera quizás inmadura y estamos peleando. Pero muchas de las veces no estamos peleando con el prójimo. Muchas de las veces estoy peleando conmigo mismo por mis actitudes. Y no es lo que vaya a pensar el otro, es lo que pienso yo de mí mismo. Es que si hago esto van a pensar que soy así. ¿Qué tiene que piensen como los demás quieran pensar? Tú sabes lo que debes de pensar conforme a lo que el Señor te ha enseñado para tu vida. Bendito es el nombre del Señor. No te preocupes por agradar al que está a tu lado. Preocúpate por agradar al maestro. Preocúpate por ponerte a los pies, a la servidumbre, a servirle al que te ha llamado. Preocúpate porque cuando tú hagas una cosa sea aceptada delante del Señor. Preocúpate porque cuando tú vengas y te pongas de rodillas, tu oración suba delante de la presencia del Señor. Preocúpate por lo que tú hagas y por lo que yo estoy haciendo. El Señor se sienta contento de ser nuestro Dios, de ser nuestro maestro, que cuando Él nos vea sepa que nosotros le servimos con servidumbre porque hemos aprendido de Él. No por agradar a los demás, pero cuando tú tienes un efecto de modelar como el Señor lo hacía, entonces los demás van a empezar a ver la diferencia de lo que tú eres, de lo que tú haces. A Jesús, a nuestro Señor, la gente lo veía de una manera diferente. No porque anduviera despilfarrando, no porque anduviera presumiendo, no porque anduviera haciendo prodigios y cosas grandes. Eso era parte, era algo añadido de lo que era su ministerio. Pero la gente lo seguía porque querían ser como Él, porque donde Él se encontraba siempre era una persona que era humilde. Por eso la palabra de Dios nos señala y nos invita a ser como Él, el cual es manso y humilde de corazón. Pero dice la palabra de Dios que no se detiene en el lavamiento de los pies, sino que dice que continúa. Por ahí nos dice la palabra de Dios que había uno de los discípulos que no quería ser lavado de los pies por el maestro. Y entonces le dijo el Señor: si no dejas que te lave los pies, no tienes parte conmigo. Y dice la palabra de Dios que le dijo: Señor, entonces báñame. Señor, entonces haz lo que tú tengas que hacer, pero yo quiero estar contigo. Dice la palabra de Dios que conforme va avanzando, llega el momento en que departe de lo que es la gran cena y le dice a sus discípulos que van a tomar sangre de su sangre y carne de su carne. Pero dice que cuando pasa eso, dice que inmediatamente de que pasa eso, dice que el maestro se va al huerto de los olivos. Y dice que en ese momento les invita a sus discípulos para que le ayuden a orar. Y dice que él se separa como a lo que viene siendo a un tiro de piedra. Y dice que donde él se encuentra en ese momento, él empieza a clamar y él empieza a llorar. Dice la palabra de Dios que era cual su llanto, que salían lágrimas con sangre. Estaba sudando de una manera espectacular por lo que iba a acontecer, por lo que iba a pasar. Y dice la palabra de Dios que en medio de esa presión, porque el huerto de Getsemaní lo que significa es lugar de prensa. En ese lugar donde él estaba orando, estaba siendo prensado. Estaba saliendo lo mejor del maestro. En ese preciso momento, dice que estaba siendo machacado. Estaban sacando el producto, la unción, lo que él tenía del medio de sí. Y hay una parte de la oración que menciona donde se encuentra el maestro, y él pide que si no era necesario beber de esa copa, que mejor pasare. Pero dice la palabra de Dios que lo que estaba escrito se tenía que cumplir.
Y en su muerte encontramos el más claro ejemplo de la humillación a sí mismo. Porque dice que los soldados romanos, dice que llegaron junto con personas encumbradas del medio del pueblo judío. Y dice que cuando estaban en ese momento, dice que lo agarran como si hubieran agarrado a un preso, a un malhechor. Y dice que en esa condición lo toman, humillándolo delante de los demás, haciéndolo ver como si hubiera sido un malhechor, alguien que se había equivocado, alguien que había corrompido las leyes. Y dice que en esa situación se lo llevan, y dice que lo llevan al lugar, y donde está en el lugar dice que empiezan a injuriar contra él, empiezan a blasfemar, empiezan a golpearlo. Y la palabra de Dios lo ejemplifica con una oveja. Fíjese bien lo que acontece, porque la palabra de Dios en el libro de Filipenses, lo que acabamos de leer hace un momento, dice que se humilló a sí mismo, y en esa condición nunca pidió misericordia, y se humilló a sí mismo para que nosotros pudiéramos tener vida, y vida en abundancia. Bendito es el nombre del Señor. El ejemplo que nos dio el maestro era que no importaba lo que fuera a acontecer, que no importaba lo que estaba ocurriendo, que no importaba lo que fueran a hacer con su cuerpo, cómo lo iban a desfigurar, cómo iban a atentar contra su vida, que no importaba lo que pasara, pero él iba a dar su vida, se iba a humillar a sí mismo para que tú y yo pudiéramos tener una oportunidad de vida diferente. Bendito es el nombre del Señor. Ese es el ejemplo acerca de la humillación a sí mismo. Ese es el ejemplo de cuando tienes claro un propósito y hacia dónde te diriges. Eso es lo que pasa cuando una persona conoce que ciertamente tiene un propósito en esta vida, pero va a pasar. Pero muchas las veces se nos dificulta humillarnos, no porque los demás no lo pidan, no porque sea necesario para con los demás. Muchas las veces me es tan difícil reconocer que yo no puedo con mis problemas, y lo intento varias veces por mis propias fuerzas. Muchas las veces nos encontramos en medio del desierto y nuestros pies ya están agrietados, ya están lastimados, ya venimos rengueando, ya no tenemos felicidad. Predicamos a un Cristo vivo, pero en ocasiones nuestra cara es de lamento, porque se nos ha olvidado humillarnos a nosotros mismos, porque se nos ha olvidado el lugar que debe de tener el Señor en nuestra vida, porque se nos ha olvidado que ciertamente nosotros somos parte de un gran proyecto, y ese proyecto le pertenece a Jesús. Y en ocasiones nos sentimos agobiados, nos sentimos frustrados por tantas cosas que vienen a nuestro alrededor, y en ocasiones no encuentro la manera de poder dar un paso más, porque me encuentro limitado por mis fuerzas, porque me encuentro limitado por lo que yo pensé que iba a poder alcanzar. Pero hoy yo quiero decirte, hermano, amigo que nos acompañas, que hay desiertos que vas a atravesar, que son desiertos de bendición, que estás pasando por una circunstancia, porque cuando tú ya no puedas con tus fuerzas, el nombre del Señor será glorificado en medio de lo que estás pasando. Yo quiero decirte que en ocasiones vas quizás rengueando, vas quizás batallando, van tus piernas debilitadas, se sienten temblorosas, no puedes dar un paso más, pero en medio de lo que está pasando, el Señor está en medio de ti, está en medio de tu problema, está en medio de tu circunstancia. Solo basta con que te tomes de su mano, solo basta con que pidas la ayuda, solo basta con que le des el reconocimiento que merece. Muchas veces estamos limitando el poder de Dios en nuestra vida.
Muchas de las veces he llegado a este lugar y he salido casi como he llegado, porque no he permitido que el poder de Dios se mueva en mi vida de una manera majestuosa, de una manera poderosa, porque estoy deteniendo la gloria de Dios por los pensamientos míos, lo estoy deteniendo por las cosas que yo en ocasiones estoy razonando. Pero cuando tú dejas el fluir de Dios en las manos de Dios para que se mueva en tu corazón, entonces el Señor empieza a hacer un trabajo que tiene que hacer cuando tú vienes a su casa. En ocasiones podemos ver que muchas personas danzan, corran, brincan, bendito es el nombre del Señor, se gozan, y en ocasiones anhelamos nosotros sentir ese gozo que sentíamos antes. En ocasiones me lamento porque veo que los demás mencionan que la actividad estuvo de una manera sobrenatural, sorprendente, que el poder de Dios se sentía desde que entrabas por las puertas. Y en ocasiones digo: Señor, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Señor, ¿por qué yo no siento ese mover? Señor, ¿por qué ya no me da por salir y hablar de tus cosas, hablar de tus negocios, Señor, hablar de tu palabra, compartirle con alguien más? Porque salgo, Señor, a las actividades de la iglesia y me pesa ir. Porque muchas de las veces hemos detenido el mover de Dios en nuestras vidas. Porque muchas de las veces la lógica y el razonamiento han hecho que la gloria de Dios se detenga para lo que tiene que hacer a través de nosotros. Porque muchas de las veces le queremos encontrar lógica, o pensamos que alguien más se va a ver beneficiado a través de lo que nosotros estamos haciendo, y decimos: es que me invitaron, pero me invitaron por esta razón. Y cuando empezamos a pensar de esa manera, cuando empezamos a dejar que se enaltezca nuestro orgullo, en ese momento empieza a menguar la presencia de Dios en nuestra vida. Pero yo quiero decirte en esta tarde que si tú permites menguar ahora tú, que si yo permito menguar yo, que si yo permito que la gloria de Dios se mueva sobre mi corazón en esta tarde, yo quiero decirte que algo sorprendente va a pasar en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos. Yo quiero que mis hijos vean cómo es la gloria de Dios. Yo quiero que ellos vean cómo se mueve la gloria de Dios en mi vida, porque quiero que se mueva la gloria de Dios en la vida de ellos también. Bendito es el nombre del Señor. No limites a tu Dios, no limites el poder de Dios que se ha derramado sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tu casa, sobre tu hogar. Bendito es el nombre del Señor. Abre tu corazón y permite que el Señor trabaje. Lo voy a invitar a que nos pongamos de pie en esta tarde. Yo no sé qué es lo que en algún momento ha hecho que el mover de Dios se detenga en tu vida. No sé cuáles son las cosas con las que tú has batallado en algún momento. Si es porque alguien en algún momento te comentó que dijeron algo de ti, si es porque en algún momento tú sentías que a ti te iban a dar una oportunidad y se la dieron a alguien más, si es porque en algún momento alguien te pidió que dejaras de hacer algo que estabas haciendo, o quizás fue que en algún momento te enteraste de algo que aconteció y pensaste que el servir a Dios no era lo mejor o lo más correcto. No sé si alguien te decepcionó por las cosas que pudo haber hecho o por las cosas que tuviste. No sé si son las circunstancias de que poco a poco te fuiste alejando quizás de sentir la presencia de Dios. No sé qué fue lo que pasó que en algún momento pudo cambiar la manera en que el Señor movía su gloria en tu presencia, en tu cuerpo, en tu ser. Pero hoy yo quiero decirte que cuando nosotros reconocemos nuestras faltas, cuando nosotros reconocemos que le fallamos, que somos faltos, cuando nosotros decidimos a humillarnos a sí mismos para que el Señor sea glorificado, empiezan cosas sorprendentes, cosas sobrenaturales. La vida no lo empezó a dar una serpiente que había sido levantada en el asta. Esa fue la estrategia del Señor para que el pueblo reconociera que Él estaba en medio de ellos,
que Él seguía estando ahí, que Él seguía bendiciendo, que Él seguía derramando de su gracia. Hoy yo quiero decirte que aquí el altar está abierto y solamente somos nosotros con el Señor. Solamente es tu corazón y es mi corazón con el Señor. No es nadie más. Es la manera en que yo le pido al Señor que se siga moviendo en mi vida, que no se aleje, que no se distancie, que no permita que se vaya ese toque tan precioso que nos da. Cuando logras comprender el mover de Dios en tu vida, cuando logras comprender lo mágico que parece cuando Él llega sobre ti y empieza a moverse, cuando logras entender que solamente es Él el que empieza a restaurar y a sanar, que Él es el que empieza a liberarte de las cargas,